Hola. Hoy vamos a meternos con un tema delicado, muy delicado. El ataque al Festival Nova en Israel el 7 de octubre de 2023. Un evento terrible. Más de 260 muertos, muchísimos rehenes. La versión que nos llegó a todos fue la de una masacre terrorista de Hamás totalmente inesperada. Sí, esa fue la versión oficial, la que corrió como la pólvora. Pero bueno, el material que hemos estado revisando, los documentos, los análisis, plantean preguntas serias, la verdad. ¿Preguntas en qué sentido? Pues mira, señalan contradicciones bastante obvias, fallos de seguridad que son como poco llamativos. Y bueno, hasta la posibilidad de que hubiera intereses ocultos detrás, ¿sabes? Más allá del relato inicial. Entiendo. Entonces, el objetivo hoy es justamente eso, ¿no? Examinar esas inconsistencias que aparecen en las fuentes y explorar un poco esa hipótesis que sugiere que la historia podría ser bastante más compleja que un simple ataque por sorpresa. Exacto, ir un poco más allá de la primera capa, digamos. Vale, pues vamos a ello. Masacre o montaje. Festival Nova. La narrativa principal, la que vimos en casi todos los medios, era muy potente, ¿eh? Hamás irrumpiendo a lo bestia en un festival, atacando a civiles. Mucho drama, mucho foco en las víctimas, lo cual es lógico, pero... Pero poco contexto, ¿verdad? Poca profundidad en las posibles causas o, sobre todo, en los fallos previos que algunos análisis sí ponen sobre la mesa. Ahí es donde empiezan a aparecer las grietas de las que hablas, supongo. Justo. Por ejemplo, uno de los informes que manejamos detalla alertas de seguridad previas. O sea, ya se había avisado de la vulnerabilidad de ciertas zonas del perímetro. Alertas que parece que se minimizaron o se ignoraron. Vaya. Que describen una pasividad inicial de las fuerzas de seguridad que no cuadra, o comunicaciones cortadas justo antes. Detalles que, bueno, rompen un poco la idea de la sorpresa total y que apenas tuvieron eco mediático. Claro, es que insistir tanto en la sorpresa, cuando algunos documentos internos, como dices, ya apuntaban a riesgos evidentes, chirría bastante, ¿no? Totalmente. Y esto, claro, no ocurrió en el vacío. Los propios análisis recuerdan que el conflicto entre Israel y Hamás pues, viene de muy lejos. Hay tensiones que escalan cada cierto tiempo. Mencionan, por ejemplo, la guerra de Gaza de 2014. Ya, no es algo nuevo. Para nada. Y eso nos lleva a la pregunta incómoda, la que plantean varios de estos textos. ¿Quién se beneficia de todo esto? La pregunta del millón, siempre. Ver una oportunidad. Una oportunidad para reforzar su poder, ganar apoyo interno o justificar acciones futuras que de otra manera serían difíciles de vender. Es un patrón, dicen las fuentes, que ya se ha visto antes. Y eso conecta directamente con la idea de la falsa bandera, ¿no? Un término que siempre genera polémica, claro. Muchísima. Pero la idea básica, tal como la perfilan algunos de estos documentos, es esa: un evento que se orquesta o que como mínimo se facilita y luego se manipula para echarle la culpa a otro y conseguir algún objetivo político o estratégico. ¿Y los materiales que hemos visto dan ejemplos históricos de esto? Sí, trazan paralelismos muy interesantes, la verdad. Mencionan casos como el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, que sirvió de excusa para que Estados Unidos entrara a fondo en Vietnam. O el incendio del Reichstag en 1933, que fue clave para que los nazis consolidaran su poder. Incluso el hundimiento del USS Maine en 1898, que fue el pretexto para la guerra de Estados Unidos contra España. Ostras, son ejemplos potentes. Y el patrón que señalan es similar. Fallos de seguridad inexplicables, mucha confusión al principio, y luego una narrativa oficial muy clara y, sobre todo, muy conveniente para ciertos intereses. Y se llega a hablar de la posible implicación de servicios de inteligencia. Eso es. Realista según estos análisis. A ver, es una línea que algunas fuentes no descartan. Recuerdan precedentes como la Operación Gladio en Europa, ¿te acuerdas? Esas redes secretas de la OTAN durante la Guerra Fría. Sí, algo he oído. Pues Gladio demostró que sí, que han existido operaciones encubiertas muy complejas, con objetivos políticos ocultos y que a veces implicaban actos violentos que se atribuían a otros. Ojo, esto no prueba nada en el caso de Nova, pero establece que esa complejidad oculta, ha existido. Claro, sienta un precedente. Y además de todo esto, hay mucha información que, según las notas que tenemos, se quedó un poco al margen, ¿no? Fuera de los grandes titulares.
Exacto, como ese testimonio que comentabas antes, ¿no? Un técnico de sonido que habla de un corte de comunicaciones muy raro justo antes del ataque. ¿Por qué apenas se mencionó eso? Buena pregunta. O las aparentes demoras en la respuesta inicial de las fuerzas de seguridad, que detallan algunas cronologías alternativas que circulan por ahí, son piezas que no encajan bien en el puzzle oficial. ¿Y los artículos que hemos visto dicen algo sobre por qué se ignoraron? Pues destacan cómo muchos medios tradicionales tendieron a minimizar o directamente ignorar testimonios contradictorios o posibles filtraciones de inteligencia que no cuadraban con la versión oficial. Y también es muy notable, y esto lo analizan varios textos, la diferencia tan grande en la cobertura y en la aceptación de esa narrativa oficial entre los medios occidentales y otros medios, por ejemplo, del mundo árabe o alternativos. Lo cual podría reflejar intereses geopolíticos distintos, claro. Podría ser un reflejo de eso, sí. Es algo que también se apunta en el material. Vale, entonces, resumiendo un poco lo que extraemos de todas estas fuentes que hemos revisado. Tenemos fallos de seguridad bastante evidentes, alertas previas que supuestamente se ignoraron. Inconsistencias en el relato oficial que chocan con testimonios y cronologías alternativas. La pregunta abierta sobre quién o quiénes podrían salir beneficiados de todo este caos. Los paralelismos históricos que citan los análisis sobre manipulación de eventos de este tipo. Y finalmente, pruebas o testimonios contradictorios que parece que, se intentaron barrer debajo de la alfombra. Exacto. Todo eso junto crea, como mínimo, una zona gris muy, muy considerable. Los patrones históricos que se analizan en los documentos nos recuerdan algo importante, que las primeras versiones oficiales de eventos traumáticos, pues a menudo son incompletas o directamente interesadas, ¿no? ¿Interesadas en qué sentido? Pues las motivaciones pueden ser muchas, ¿eh? Controlar la opinión pública, justificar acciones futuras, desviar la atención de problemas internos. Hay un abanico de posibilidades. Lo que nos deja, para terminar, con una reflexión final que surge directamente de las preguntas que plantean estos documentos que hemos analizado. Viendo todas estas fisuras en la versión oficial que señalan las fuentes y recordando esos ecos históricos de manipulación que mencionabas, ¿podemos estar realmente seguros de que lo que pasó en Nova fue exactamente como nos lo contaron al principio? Es la gran pregunta. Quizá la clave no sea solo intentar saber qué pasó exactamente, sino también preguntarnos por qué a veces nos cuesta tanto cuestionar la primera versión que nos dan. ¿Por qué es tan difícil dudar de lo que nos dicen que pasó? Ahí lo dejas. Una buena pregunta para seguir pensando.